Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires Mobile. Y la pregunta que muchos os estáis haciendo: ¿cuál es la mejor civilización? Pues para eso estamos aquí, para analizar todas las civilizaciones y para sacar una conclusión. Esto no es una tier list, pero sí que vamos a hablar un poco de todas las civilizaciones y de cuál deberíais elegir. Si habéis elegido otra y durante el vídeo te das cuenta de que deberías haber elegido quizá otra civilización, por lo que sea, no te preocupes, porque en un futuro vídeo voy a subir cómo poder cambiar de servidor si quieres empezar una desde cero para empezar haciéndolo todo bien, o si no, es tan simple como venir aquí donde he venido yo y poder cambiar la civilización. Vale, yo tengo los romanos, por eso estamos aquí, es la primera civilización de la que vamos a hablar. Y dentro de los romanos, pues lo primero que tenemos que ver es, bueno, nos ponen un pequeño texto, aparte de que te pueda gustar más o menos lo que es la arquitectura de románica o de los bizantinos, chinos, franceses, que ahora vamos a hablar de ellas. Pero hay que tener muy en cuenta que van a tener una serie de estadísticas. Por ejemplo, los romanos lo que tienen son defensa de los piqueros, un 5%, velocidad de curación, otro 5%, y la mejora de los aldeanos a la producción de los edificios. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, esto vas a tener que elegir una, vamos a ver cómo cada una va a tener sus diferentes mejoras para las tropas. Y por ejemplo los piqueros, pues es una tropa que está bastante bien. Me gusta la arquitectura romana, me gusta el rollo romano que le vamos a hacer. Y pues bueno, pues yo he elegido los romanos. La velocidad de curación me parece importante, no al principio, pero sí que cuando tengamos muchas tropas para poder curar ese 5%, pues bueno, va a hacer que se curen un poquito más rápido y poder tener nuestros escuadrones repletos o completos al 100%. Y la mejora de los aldeanos a la producción de los edificios también va a venir bastante bien, porque es algo que también al principio no lo vamos a notar mucho, pero que a la larga pues puede llegar a ser importante, puesto que cuando ya llevas un tiempo jugando, mejorar los edificios y demás va a ser bastante costoso y va a tardar bastante tiempo. Así que chicos, los romanos es una muy buena opción, que yo la pondría prácticamente en el top. Vamos a ver otras civilizaciones y os voy a decir para mí cuáles son las mejores, ¿vale? Yo estaba dudando entre dos o tres, pero bueno, de momento los romanos la he elegido, por eso he querido empezar con ella y que veáis que es una de las mejores. Así que si estás en duda, estás empezando o estás pensando en cambiar, que sepas que te la puedes elegir sin ningún problema y ya te he dado los porqués. Bien, vamos a ver, vamos a ir de izquierda a derecha y vamos a ir con los chinos, que también la arquitectura es bastante bonita. A el que le guste el rollo chino, pues la verdad que está bastante bien. Veis que a mí me pone aquí confirmar si quiero cambiar, son solamente las 200 monedas, tampoco es un coste excesivo, así que si queréis cambiar, podéis cambiar de civilización tranquilamente. ¿Qué tiene de bueno los chinos? Bueno, pues los chinos, si queremos elegir los chinos, vamos a tener que darle más amor o un poquito más de amor a los arqueros, puesto que su defensa de los arqueros aumenta un 5%. Después, la capacidad de los aldeanos, que eso está bien también para el tema de producción en los aserraderos, en las minas, etcétera. Pues cuanto más aldeanos, pues más vamos a poder completar, etcétera. Así que eso está bastante bien, chicos. Y luego durabilidad de los muros, un 10%, con lo cual nos da un poquito más de durabilidad frente a los ataques de los enemigos. También es una civilización, yo diría que bastante top, y también yo la pondría, digamos que arriba en el top. Es una de las que me han hecho dudar entre elegirme los chinos o los romanos, por ejemplo. Sé que hay mucha gente, muchas tier lists que veis por ahí. Sí, tener cuidado con la información, porque mucha gente no ha jugado este tipo de juegos y he visto por ahí algunos consejos y algunas cosas, pues que bueno, sobre todo si vas a ser free to play, ten mucho cuidado, que luego nos llevamos las sorpresas. Vale, chicos, más los franceses. Bueno, pues vamos a hablar de nuestros vecinos, y digo vecinos porque pues yo soy de España y entonces pues nuestros vecinos los franceses, los que sois de LATAM, pues os pilla un poquito más lejos. Pero bueno, los franceses, ¿dónde está Disneyland París? Vale, chicos, los franceses tienen la defensa de la caballería un 5%, así que la unidad de caballería, si os mola la unidad de caballería y queréis darle mucho amor con esa unidad, o con un héroe que os guste y que sea que tenga bonificaciones con la caballería, pues podéis elegir los franceses. ¿Por qué? Porque también tiene tasa de intercambio de recursos un 5%. Yo la tasa la veo un
poquito menos necesario que igual los recursos que hemos visto de los romanos y de los chinos, pero bueno, puede llegar a estar bien en un futuro, no lo sé. Iremos viendo todo en el tema del mercado, intercambio y demás. Y defensas de las tropas de recolección, un 10%. Pues bueno, cuando te ataquen a las tropas de recolección, pues cuando estés recolectando, al principio van a ser minas o de nivel bajito, pero cuando sean altas, pues a lo mejor hay leches por ellas y a lo mejor te atacan, así que también puede estar bien. La veo un peldaño por debajo de chinos y romanos, chicos. Ya me iréis diciendo en los comentarios vosotros cuál habéis elegido y por qué. Porque claro, puede que te guste mucho también la estética de los franceses y te la hayas elegido por eso. Los bizantinos también es una estética bastante chula y lo que tiene es la defensa de los espadachines un 5% y el daño de asedio de todos los tipos de unidades un 5%. Ojo que esto está muy bien porque es daño de asedio de todos los tipos de unidades. Así que mejora los espadachines, pero las otras unidades también, y es una clase bastante buena. Después tiene la velocidad de recolección de piedra en el mundo, otro 5%, y la piedra ya sabéis que es un bien bastante, pues bueno, lo vamos a necesitar para muchas cosas, así que chicos, yo creo que los bizantinos también es una elección bastante buena y yo quizá lo pongo más o menos a la par entre romanos, chinos y bizantinos. Ahí estarían los franceses quizá un pelín por debajo. Ya os digo que es muy difícil hacer una tier list porque realmente ninguna civilización es mala, pero sí que a la hora de elegir pues tenéis que saber el por qué elegir una o el por qué elegir otra. Vale, vamos a ir a nuestros amigos los británicos. Vamos por aquí. Y los británicos, en cuanto a aspecto medieval, si hablamos de tema medieval y demás, puede que sea una de las más bonitas, la arquitectura. Pero vamos a ver qué es lo que tiene. Tiene defensa de los arqueros igual que los chinos. Luego bonificación de la defensa de la ciudadela del jugador un 10%. Que ojo, eso está muy bien para cuando te atacan. Y la producción de los molinos. Es decir, en los molinos vas a sacar un 5% adicional. Así que es otra bastante buena. Yo quizá es que los arqueros los voy a utilizar menos. O tengo pensado utilizarlos igual algo menos. Entonces por eso me he decantado por otras. Pero bueno, es tan válida como otra cualquiera. Podéis elegir ahí la que queráis. La verdad que los británicos también estaría más o menos a la altura. Y yo creo que está bastante bien. Ojo, que ahora viene una de las civilizaciones que a mí más me gusta, que son los egipcios. La verdad que está guapísimo, está guapardo el tema de la arquitectura egipcia. Es totalmente diferente, nada de rollos medievales ni nada. Esto para el que quiera y le mole el rollo egipcio, pues la verdad que está muy guay. También tiene la defensa de los piqueros un 5%. La carga de la tropa, otro 5%. La carga de la tropa es, pues bueno, la carga que tú consigues cuando vas a recolectar con esa tropa. Y luego tiene prevención de pérdida de unidades de la tropa de la recolección. La veo un poquito inferior, aunque está muy guapa, chicos. También dudé en hacerme los egipcios porque me gustaba mucho el rollo de las pirámides y demás, pero no veía tan la carga de la tropa puede ser importante en tema de recolectar recursos, pero por ejemplo la prevención de pérdidas de unidades creo que ahí eso pues estábamos un poquito por debajo del resto de civilizaciones que hemos hablado, de los romanos, de los chinos, de los británicos. Entonces por eso descarté lo que son los egipcios. Después tenemos por aquí los japoneses, nuestros amigos los japo, que en defensa de los espadachines pues tienen un 5%, bonificación de ataque contra ciudadelas de jugadores un 5% y atacar a las tribus de mundo un 10%. Esto va a ser para un jugador muy agresivo, muy en PvP, que vaya a ir a saco. Pues esta puede estar bien, además si te gusta lo que es el rollo japonés puede estar bastante bien porque tienes defensa de espadachines que puedes atacar con ellos y mejorarlos con los héroes que mejoren los espadachines. Tienes bonificación de ataque contra las ciudadelas de los jugadores enemigos en este caso, y a la hora de atacar a las tribus del mundo, si vas a estar constantemente conectado atacando tribus, etcétera, para conseguir recursos, bueno, para diferentes cosas, pues también tienes un 10% para poder atacar a tribus de nivel mayor. Ya sabéis que las tribus van por niveles, pues en este caso tienes un 10% que vas a poder conseguir atacar a tribus de nivel mayor. Pues puede estar bastante bien y también la pondría más o menos a la par de las otras que hemos hablado. Después están los coreanos, y dentro de los coreanos pues a mí la arquitectura coreana me gusta un poquito menos. Habrá gente que le guste un poco más. Dejadme, esto me interesa mucho, la verdad. Dejadme en los comentarios cuál es la que más os mola, tanto por arquitectura como por, bueno, por el resto de cosas que comentamos. Aquí tenemos defensa de la caballería un 5%, límite de saqueo más 500.000, que está bastante bien a la hora de saquear, índice de protección de almacenamiento de recursos un 10%. Bueno, a la hora de saquear y de almacenamiento de recursos puede estar bastante bien, pero creo que tienes pérdida de otras cosas, por eso yo no elegiría a los coreanos. Así que chicos, yo los coreanos los dejaría también
pues bueno, un puntito por debajo. Así que si tengo que elegir, o si me debería decantar, o si me decís, oye Black, para ti ¿cuáles son los mejores? Para mí, sin ninguna duda, yo me quedaría entre romanos, chinos y británicos. Quizá en ese orden, quizá chinos primero, romanos segundos. Si vamos a lo que es la clase que más partido le vamos a sacar, pues chinos y romanos estarían ahí los dos primeros. Terceros y cuarto puede que estén los británicos y bizantinos. Y ya pues por detrás, bueno, los japoneses también estarían ahí en un segundo escalón, tercero. Y después pues ya estarían el resto de clases. Así que chicos, elegid la que más os guste, pero teniendo en cuenta todas estas cositas que hemos hablado. Espero que os haya servido a la hora de decantaros por una civilización, o si tenéis que cambiar, pues ya sabéis que solamente son 200 monedas. Si es así, ya sabéis, darle un fuerte like y sobre todo suscríbete para más contenido de Age of Empires Mobile. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!